En la mansión más grande de la colina, donde las paredes brillaban como si nunca hubieran conocido el polvo, había un silencio que daba miedo. No era un silencio normal. Era el silencio de alguien que lo tenía todo, menos paz. Adrián Montenegro, el billonario más temido y respetado de la ciudad, caminaba cada noche por el pasillo principal como un fantasma elegante. Su traje siempre perfecto. Su mirada siempre dura. Pero sus manos temblaban cuando nadie lo veía. Al final del pasillo, detrás de una puerta blanca con 3 pequeñas placas doradas, estaban ellos. Los trillizos. 3 niños de 7 años. 3 caras iguales. 3 miradas que no parecían de niños. A lo largo de 2 años, 14 niñeras habían llegado a esa casa. Todas con currículums perfectos. Todas con sonrisas seguras. Y todas se habían ido. Algunas llorando. Algunas gritando. Una, incluso, salió corriendo descalza bajo la lluvia, como si hubiera visto al diablo. Nadie entendía qué pasaba dentro de ese cuarto. Solo se sabía lo mismo siempre. Los niños son imposibles. Es como si te odiaran sin conocerte. Esa casa tiene algo raro. Y Adrián, frío como una estatua, solo respondía: páguenles y ya. Olviden lo que vieron. Pero una tarde, cuando una nueva niñera renunció en menos de una hora, Adrián se quedó mirando el jardín vacío con una rabia que no podía esconder. Porque el problema no era el dinero. El problema era que sus hijos se estaban rompiendo por dentro, y él no sabía cómo salvarlos. Entonces llegó ella. No traía traje caro ni voz de experta. Traía una falda sencilla, un moño desordenado y manos con marcas de trabajo duro. Se llamaba Elena. Y lo más extraño era que, cuando escuchó lo que los niños hacían, no se asustó. Solo dijo una frase, suave pero firme. A veces, los niños no son malos, solo están protegiendo una herida. Adrián soltó una risa fría. No durará ni un día. Pero esa noche, algo pasó. Algo que nadie en esa mansión iba a olvidar. Porque Elena hizo algo shocking. Y al hacerlo, abrió una puerta que Adrián había cerrado hace años. Una puerta llena de culpa, secretos, y una verdad que iba a cambiarlo todo. Adrián Montenegro vivía rodeado de lujo, pero dormía como un hombre pobre, con miedo. El tipo de miedo que no se compra ni se esconde con relojes caros. Desde la muerte de su esposa, Valeria, la mansión se había convertido en un lugar frío, como si la vida se hubiera ido con ella. Los trillizos, Bruno, Darío y Mateo, eran el centro de esa casa, y también su tormenta. En público, Adrián era un gigante. Un hombre que podía cerrar tratos con una mirada. Pero en casa, frente a esos 3 niños idénticos, era torpe. No sabía qué decirles. No sabía cómo abrazarlos sin sentir que estaba haciendo algo mal. Lo peor era que los niños no hablaban mucho. Y cuando lo hacían, era para cortar como cuchillo. La última niñera, una mujer elegante llamada Patricia, se fue temblando. Señor Montenegro, sus hijos, dijo casi sin aire. No son normales. Adrián apretó la mandíbula. ¿Qué hicieron ahora? Patricia miró hacia la escalera, como si esperara que los niños aparecieran. Me encerraron en el baño. Apagaron la luz. Y pusieron una grabación. Una voz, una mujer llorando. Adrián se quedó quieto. Esa parte, él no la esperaba. ¿Qué voz? Preguntó, aunque ya sentía una piedra en el pecho. Decía, ayúdenme, por favor. Patricia tragó saliva. Y luego se reían. Adrián le pagó el doble para que se fuera y guardara silencio. Eso era lo que siempre hacía. Resolver con dinero. Tapar con billetes lo que no quería mirar. Pero cuando Patricia se fue, Adrián subió las escaleras, lento, con el corazón golpeándole fuerte. Los trillizos estaban en su habitación. Los 3 sentados en fila, como si lo estuvieran esperando. La misma postura. La misma calma falsa. ¿Por qué hacen esto? Preguntó Adrián, intentando sonar firme. Bruno lo miró con ojos oscuros. Porque nadie se queda. Darío sonrió, sin alegría. Como mamá. Mateo, el más callado, solo dijo. Todos se van cuando duele. Adrián sintió un golpe en el estómago. Quiso gritarles. Quiso decirles que eran niños,
que no entendían. Pero la verdad era otra, sí entendían. Entendían demasiado. Basta, susurró Adrián. Basta, por favor. Los tres lo miraron como si él fuera el extraño en esa casa. Ese mismo día, el mayordomo, don Esteban, le mostró una lista nueva de candidatas. Adrián ya no creía en ninguna. Hasta que vio un nombre escrito a mano, al final, sin foto bonita ni recomendaciones de familia rica. Elena Rojas. Antes cuidó niños en un hospital. No tiene estudios de élite. Pide poco sueldo. Dice que solo quiere trabajar. Adrián se rió con amargura. ¿Una simple empleada para mis hijos? No durará. Pero don Esteban lo miró serio. Señor, usted necesita a alguien que no le tenga miedo a esta casa. Esa frase le quedó dando vueltas. Porque Adrián sabía la verdad. No eran solo los niños los que asustaban. Era lo que esa casa escondía. Elena llegó al día siguiente, temprano. No pidió recorrer la mansión. No preguntó por el sueldo primero. Solo miró el rostro de Adrián y luego miró las escaleras, como si sintiera que arriba había un dolor esperando. Son 3, ¿verdad? Preguntó. Sí. Y no le advierto más, dijo Adrián seco. No tolero dramas. Elena asintió con calma. No vine a hacer drama. Vine a trabajar. Cuando subió al cuarto, los trillizos ya estaban listos. Como siempre, quietos, atentos, con esa mirada de te vamos a ganar. Elena entró sin sonreír de más, sin hablar como voz de bebé. Solo dijo, hola, soy Elena. No soy su mamá. No vengo a reemplazar a nadie. Solo vengo a estar aquí. Eso los confundió. Bruno fue el primero en atacar. ¿Cuánto te pagan por aguantarnos? Elena lo miró directo. Lo suficiente para comer. Pero no lo suficiente para mentirte. Darío se levantó y tomó un vaso con agua. Las otras lloraban. Tú también vas a llorar. Elena se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Entró luz. Si lloro, será por otra cosa. No por ustedes. Mateo, en silencio, tocó un botón del grabador escondido. De pronto, la habitación se llenó con esa voz de mujer llorando. Ayúdenme, por favor. Era una grabación vieja, rota, como un eco enfermo. Elena se quedó inmóvil un segundo. Sus ojos se humedecieron, pero no de miedo. Era como si conociera esa tristeza. Los niños esperaron el grito. Esperaron el pánico. Pero Elena solo dijo, en voz baja. Esa voz no está pidiendo asustar a nadie, está pidiendo que alguien la escuche. Los tres se miraron. Bruno frunció el ceño. ¿No tienes miedo? Elena respiró hondo. Yo crecí en un lugar donde la gente gritaba de verdad. Esto es un grito por dentro. Darío se puso rojo de rabia. No sabes nada. Elena se sentó en el suelo, al nivel de ellos. Tienen razón. No sé nada. Por eso quiero escuchar. Ese día, los niños hicieron todo para romperla. Tiraron pintura en su uniforme, escondieron sus zapatos, le pusieron sal al jugo, cerraron la puerta con llave. Elena no se fue. Por la noche, Adrián la encontró limpiando el pasillo, con las manos rojas por los químicos. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó él, casi molesto. Elena levantó la vista. Porque alguien tiene que quedarse. Y porque sus hijos no son monstruos. Adrián soltó una risa sin humor. No los conoces. Elena bajó la voz. Usted tampoco los conoce, pero ellos sí lo conocen a usted. Y parece que están enojados con una parte de usted que no se atreve a mirar. Adrián se quedó helado. Nadie le hablaba así. Esa noche, Elena pasó frente a la habitación de los niños y escuchó un susurro. Mateo lloraba. No fuerte. No para llamar atención. Lloraba como lloran los niños que ya perdieron la esperanza. Elena apoyó la mano en la puerta cerrada y dijo, no voy a irme. Aunque me odien. Y del otro lado, una vocecita temblorosa respondió. Todos dicen eso. Elena cerró los ojos. Porque ella también había dicho eso una vez. Y alguien se fue igual. 3 semanas después, la mansión ya no era la misma. No porque Adrián se hubiera vuelto cariñoso. No. Él seguía duro, ocupado, distante. Pero algo había cambiado,
los trillizos ya no lograban echar a Elena. Una tarde lluviosa, Elena encontró a los niños en la biblioteca. Estaban revisando un cajón secreto del escritorio de Adrián. No era la primera vez que intentaban abrir cosas prohibidas. ¿Qué hacen?, preguntó Elena. Bruno se giró rápido, como atrapado. Nada. No es asunto tuyo. Elena vio el cajón entreabierto. Adentro había papeles viejos, una caja pequeña, y una pulsera con el nombre de Valeria. Elena tragó saliva. Eso es de su mamá. Darío apretó los puños. No digas mamá como si la conocieras. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, sacó un papel arrugado. Era un informe médico. Elena lo reconoció por el formato. ¿De dónde sacaron esto?, susurró. Bruno levantó el mentón, retador. ¿De dónde papá lo escondió? Elena leyó una línea y sintió que el aire se le iba. No fue accidente. Elena miró a los niños. ¿Qué creen ustedes que pasó? Darío habló rápido, lleno de rabia. Papá la dejó sola. Papá la hizo llorar. Papá la encerró en su tristeza. Y luego dijo que fue un accidente. Mateo temblaba. La noche que murió, yo escuché gritos. Elena cerró los ojos. Entendió por qué los niños tenían esa grabación. No era un juego. Era un pedazo de trauma. Pero el giro verdadero llegó esa misma noche. Elena escuchó pasos en el pasillo. Adrián caminaba como siempre, pero esta vez se detuvo frente a una puerta que casi nunca abría, el cuarto de música de Valeria. Elena lo siguió sin hacer ruido. Adrián abrió la puerta y se quedó mirando el piano cubierto con una sábana. Sus hombros, por primera vez, parecían cansados. Entonces Elena vio algo shocking. Adrián se arrodilló frente al piano y sacó una carpeta oculta debajo. Y habló, como si Valeria estuviera ahí. Perdóname, yo no sabía. Elena, sin querer, pisó una tabla que crujió. Adrián se giró con furia. ¿Qué haces aquí? Elena no retrocedió. Sus hijos encontraron los informes. La cara de Adrián se volvió blanca. No, susurró. Eso no puede ser. Elena señaló la carpeta. Entonces dígame usted. ¿Qué pasó esa noche? Adrián apretó los dientes. Sus ojos brillaron, llenos de un dolor viejo. Valeria estaba enferma, dijo al fin. Depresión profunda. Yo lo ignoré. Elena sintió un nudo en la garganta. Adrián tragó saliva, roto por dentro. Esa noche, ella me dijo que ya no podía más. Me pidió ayuda. Yo le dije que dejara de exagerar. Que yo tenía una reunión importante al día siguiente. El silencio se volvió pesado. Y cuando subí, ya era tarde, susurró él. No fue accidente. Fue su forma de rendirse. Elena se quedó helada. Porque ahora todo encajaba, la voz en la grabación, los gritos, el miedo, el odio de los niños. Pero aún faltaba lo más fuerte. Adrián sacó de la carpeta una carta doblada. Ella dejó esto para los niños, dijo con la voz quebrada. Y yo la escondí. Porque no soportaba leerla. Ni que ellos la leyeran. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Eso es lo que los está destruyendo. Adrián cerró los ojos. Y por primera vez, el billonario poderoso pareció un hombre culpable y pequeño. A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión que nadie se esperaba. No era su lugar. No era su familia. No era su dolor. Pero alguien tenía que romper el ciclo. Elena pidió que Adrián reuniera a los niños en el salón grande. Adrián no quería. No me des órdenes en mi casa, dijo él, tenso. Elena lo miró sin miedo. Entonces siga pagando niñeras para que se vayan. Pero sus hijos se van a quedar, con esa herida abierta. Adrián apretó la mandíbula. Aceptó. Los trillizos entraron desconfiados, listos para una guerra. Se sentaron juntos, como un equipo. Elena puso la carta de Valeria sobre la mesa, frente a ellos. Bruno se levantó de golpe. ¿Qué es eso? Adrián intentó hablar, pero no le salió la voz. Elena lo hizo por él. Es una carta de su mamá. La que su papá guardó. Darío explotó. La guardó. ¿Por qué?
Mateo miró a Adrián con los ojos abiertos, como si el mundo se rompiera otra vez. Papá, ¿por qué? Adrián se quedó de pie, rígido, como si una parte de él quisiera huir. Porque, empezó, porque era lo único que me quedaba, y me daba miedo. Bruno golpeó la mesa. A ti te da miedo. ¿Y nosotros qué? Nosotros vivimos con el miedo todos los días. Darío lloraba sin querer, furioso. Tú nos dejaste solos con su muerte. Mateo, en voz bajita, dijo lo que más dolía. Yo pensé que no te importaba. Esa frase atravesó a Adrián como una bala. El hombre rico, poderoso, el que jamás pedía perdón, bajó la cabeza. Y ahí vino los King, por segunda vez. Adrián se arrodilló frente a sus hijos. No para ordenar. No para imponer. Para suplicar. Perdónenme, dijo con la voz rota. Yo fallé. Yo fallé como esposo, y fallé como padre. Los niños se quedaron congelados. Nunca lo habían visto así. Elena abrió la carta con cuidado. Si ustedes quieren, la leo. Si no, la guardo. Pero esta carta no debe seguir escondida. Bruno tragó saliva. Sus labios temblaban, aunque intentaba ser fuerte. Léela. Elena leyó con voz suave, clara. Valeria decía que los amaba más que a su propia vida. Decía que su dolor no era culpa de ellos. Decía que Adrián no era malo, solo estaba perdido en su orgullo. Y pedía algo simple. Cuídenlo, y cuídense. No se conviertan en lo que nos rompió. Cuando Elena terminó, el salón estaba lleno de silencio y lágrimas. Darío abrazó la carta contra su pecho. Mateo se levantó y caminó hacia Adrián, despacio. ¿Todavía, nos quieres? Preguntó. Adrián lloró. Lloró sin vergüenza por primera vez. Más que a mi vida, susurró. Bruno no abrazó aún. Pero su voz ya no tenía veneno. Entonces, deja de esconder cosas. Adrián asintió, temblando. Elena observó la escena con el corazón apretado. Sabía que el perdón no era magia. Pero también sabía algo. Cuando la verdad entra por la puerta, el monstruo del silencio empieza a morir. Los días siguientes fueron difíciles. No fue como en los cuentos donde todo se arregla con un abrazo. Hubo gritos. Hubo noches en que Adrián se encerró en su oficina, temblando de culpa. Hubo mañanas donde Bruno volvía a ser duro, Darío se callaba, y Mateo despertaba llorando. Pero esta vez, ya no estaban solos. Adrián empezó a llegar temprano del trabajo. No todos los días, pero más que antes. Aprendió a sentarse en el piso con ellos, aunque se sintiera ridículo. Aprendió a decir no sé y me equivoqué. Elena seguía ahí, firme como una vela en medio del viento. Una tarde, encontró a Adrián mirando una foto de Valeria en el pasillo. Él no la escondió. Nunca supe cómo amar sin controlar, dijo Adrián, como confesando. Elena respondió con calma. Amar no es controlar. Amar es quedarse cuando es incómodo. Adrián asintió, con los ojos rojos. Los trillizos también cambiaron, poco a poco. Bruno dejó de hacer trampas para probar a la gente. Empezó a preguntar cosas simples, como un niño normal, ¿vas a volver mañana? Y cuando Elena decía que sí, él lo anotaba en su mente como si fuera un tesoro. Darío, el más explosivo, empezó a dibujar. Dibujaba a su mamá con alas, pero ya no con sangre ni sombras. Dibujaba un cielo claro. Mateo habló más. Un día, se acercó a Elena y le dijo. Cuando pusimos la grabación, queríamos que te fueras. Para no encariñarnos. Elena se agachó a su altura. Lo sé, pero yo también tuve miedo de encariñarme. Mateo bajó la mirada. Entonces, ¿por qué te quedaste? Elena respiró hondo. Porque alguien se quedó conmigo una vez. Y eso me salvó. Quise hacer lo mismo por ustedes. Esa noche, Adrián hizo algo que jamás había hecho. Llevó a sus hijos al cuarto de música. Quitó la sábana del piano. Esta era la voz de su mamá, dijo. Y no voy a esconderla más. Se sentó. Sus manos temblaban, pero tocó una melodía sencilla. No perfecta. No de concierto. Pero real. Los niños se acercaron. Darío apoyó la cabeza en su hombro. Mateo tomó su mano. Bruno, por fin,
se sentó a su lado sin pelear. Elena los miró desde la puerta, con lágrimas silenciosas. Porque entendió el verdadero final. La empleada no había ganado con autoridad. Había ganado con presencia. Y la mansión, tan grande y fría, por fin sonaba a hogar. Moraleja, clara y fuerte. El dinero puede comprar silencio, pero no sana el corazón. Los secretos protegen al culpable, pero destruyen al inocente. Y a veces, el acto más valiente no es ganar, sino admitir la verdad, pedir perdón y quedarse para reparar. Esa noche, antes de dormir, Bruno miró a Elena y preguntó: ¿Crees que mamá nos escucha? Elena sonrió con tristeza. Creo que sí, y creo que lo que más quiere es verlos vivir sin culpa. Y entonces, en la casa que antes daba miedo, se escuchó algo nuevo. Risas pequeñas. Risas reales. Si amar de verdad significa quedarse cuando duele, ¿a cuántas personas has dejado solas justo cuando más te necesitaban?